Sebastián Hernández Lozada es un niño milagro, no solo porque sobrevivió a un ataque mortal de su propio papá, en el que murieron su mamá, sus hermanos y su prima, también porque es un milagro que hable con esa madurez y con ese optimismo. Habla por primera vez con Eduardo Contreras sobre lo que sucedió esa noche del 9 de noviembre del 2013, cuando cambió su vida para siempre. Lo hace porque sabe lo importante que es visibilizar la violencia intrafamiliar. ¡Qué tragedia! Que para muchos la familia y las casas sean el lugar más peligroso del mundo. Siempre estoy muy consciente de todo, desde el momento en que me estaban atacando. Recuerdo mucho que llegó un bombero a hablar conmigo. Él llegó y yo le escuché. De hecho, averigüé que cuando uno se muere, lo último que uno pierde es el oído. Y realmente doy fe. El bombero, pues, decía, no, aquí hay alguien vivo, aquí hay alguien vivo, y me decía como que, bebé, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Quién te hizo esto? Y él como que me dijo, ¿fue tu papá? ¿Fue tu papá? Sebastián Hernández es un joven lleno de optimismo, de ganas de vivir. No siente rencor, aunque vivió una historia de horror en carne propia. Tenía apenas 12 años cuando ese bombero de Bogotá entró en su casa y lo encontró al borde de la muerte. La noche anterior había ocurrido allí un crimen horrendo. Puta ese mano que hizo. Acá tengo mejor dicho, no tengo término para decirlo así. Ese man, calmado, por favor, confirme la situación. Me lanza y me hace esta primera herida. Coge y me corta acá. Yo realmente lo que hago es taparme así y le digo, ¿usted por qué está haciendo esto? O sea, papá, ¿por qué me hace esto? Y él me dice, silencio, no diga nada, váyase para el cuarto. Entonces, en el momento en que él me pegó, yo escuché todo. Yo escuché a mi mamá y a mi prima gritando, a los niños llorando. Ese 9 de noviembre de 2013, Hernando Hernández, su padre, mató a sangre fría a su familia, a sus hermanos, Mateo de 7 años y Brian de 9, a su prima Camila de 19 y a su mamá, Jenny, de 37. En la ventana veo las sirenas de la policía. Comienzo a escuchar a los vecinos, cómo gritan, como dicen, Brian, Mateo, Sebastián, por favor, alguien diga algo. Escucho mucha gente murmurando, obviamente en la casa todos llorando, gritando. Mi papá, al escuchar eso, él apaga la luz y se me acuesta al lado. Y él coge con el machete y él comienza a rastillarlo así en el piso. Cuando ya es de un momento a otro que yo ya siento que él ya se me viene encima y yo como puedo lo intento evitar, pero realmente no puedo. Él me ataca de, creo que de la peor manera y realmente no puedo saber por qué lo hizo. Claro. Quisiera preguntarle, pero sé que tal vez no me haya respuesta. Creo que es una incógnita que me va a quedar toda la vida. La noticia acaparó los titulares de la prensa nacional, mientras Sebastián era trasladado al hospital de Kennedy con un trauma cráneoencefálico severo e innumerables heridas en el cuello, las manos y el torso. Estuvo 8 días en estado crítico, intubado en la unidad de cuidados intensivos. Yo solo recuerdo que yo me levanté, pero aún así como que no podía moverme. Solo podía mover mis ojos y pues nada, como que tú mirabas a la izquierda, a la derecha y había una máquina por cada lado. No sé realmente si aún estaba en shock o no, pero no pensaba en ese momento, no pensaba en qué había pasado. Un mes después salió del hospital. Desde entonces le dicen el niño milagro. Nadie puede explicar cómo se recuperó de ese brutal ataque de su papá. Yo a los médicos les diría que realmente soy muy agradecido con ellos, demasiado. Creo que aún recuerdo sus caras, creo que desde el último momento en que pude salir del hospital, ellos estuvieron ahí siempre presentes. Apenas tenía 12 años y tuvo que lidiar con el trauma casi sin ayuda profesional. El abandono de las instituciones siguió aún después de la tragedia. Desde que entré al colegio fue buscar un psicólogo, un psiquiatra, que alguien me pudiera pues,
orientar. a ayudar, a orientar en ese proceso. Y realmente no, nunca hubo una ayuda. Nos mandaron, creo que fue con la EPS y como que a esperar. Y pues yo creo que en esos momentos no estaba para esperar algo, ¿sí? El testimonio de Sebastián es aterrador. Mientras hacíamos esta historia, varios miembros de este equipo periodístico tuvimos que parar, conmovidos hasta las lágrimas por la crudeza de su relato y por la increíble fuerza que lo ha llevado a sobreponerse a la adversidad. Tremendo. Duro. Para mí las cicatrices son tatuajes más, sí, yo tengo bastantes ¿Tatuajes? tatuajes, sí. ¿Y qué significan esas cicatrices? No, para mí son motivación, a pesar de todo. Creo que me recuerdan que a pesar de cualquier batalla, de cualquier herida que tenga en la vida, puedo seguir adelante porque si pasé esto, puedo pasar cualquier cosa. Y Sebastián ha salido adelante. Tiene 20 años, se graduó de bachiller en 2018 y estudió mercadeo en el SENA. Nunca había hablado públicamente de lo ocurrido con su familia. Decidió hacerlo porque está seguro que la violencia intrafamiliar debe prender las alarmas en la sociedad, tomarse en serio. Siéntese. Afirma sin dudar que este crimen atroz pudo evitarse si las autoridades hubieran actuado a tiempo. Si la policía hubiera entrado, sí, estoy totalmente de acuerdo, se hubieran podido salvar más vidas. Tal vez no de la mejor manera, con cicatrices y todo, pero realmente hubiéramos podido sobrevivir. Hernando Hernández era en apariencia un padre de familia ejemplar. Se había casado 13 años antes con Jenny Lozada. La familia había conseguido su casa propia apenas unos años antes de la tragedia. Esa casa significa ganas de esforzarse y a pesar de la situación. Con decirte que la que nos pegaba en la casa era mi mamá, porque digamos nosotros nos portábamos mal alguna cosa y mi mamá era como, no, Hernando, ¿por qué no se ponen los pantalones? Le pega a los niños, ¿no ve cómo se están portando de mal? Y él como que bueno, no muchachos, pórtense bien y como para pegarnos nos pegaba con una babucha. Aunque Sebastián se aferre a los buenos recuerdos, la verdad es que había violencia en su casa. Unos meses antes de la tragedia, fue testigo presencial de una faceta desconocida de su papá. Ese día cuando yo entré, mis papás estaban peleando fuertemente y a mi mamá estaba cortada, mi papá tenía un cuchillo. Él la estaba atacando. Mi mamá solo me dijo, Sebastián, por favor, corre, ya llama a la policía. Tú superas ese trote que me pegué. Y pues la policía obviamente llegó. ¿Cuánto tiempo antes de que sucediera pasó eso? Eso fue máximo 8 meses. Norma Lozada es tía de Sebastián. Lo acogió en su casa como un hijo más. Perdió a su hermana Jenny y a su hija Camila en ese 9 de noviembre fatal. Mi hermana fue a comisaría de familia a pedir que él dejara de molestarla. Simplemente le dieron la orden de que él no se le acercara a 6 metros. Y viviendo en una casa extremadamente pequeña, no, es absurdo, donde si bajo las escaleras o las subo me lo voy a encontrar. El día de la tragedia, todo transcurría con aparente normalidad. Era sábado. Nadie se imaginaba que unas horas más tarde, a la madrugada del domingo, Hernando Hernández, de 49 años, se iba a convertir en el asesino de su familia. Es un sufrimiento que obviamente nunca va a acabar, sí, eso es, nunca. Creo que hasta el día que me muera irá a acabar. Ese día nunca se me va a olvidar. Tanto así que me acuerdo que ese día almorzamos garbanzos y creo que ninguno comió porque no queríamos. Efectivamente, mi papá dejó a Brian y a Mateo en una fiesta que había de los vecinos y yo me fui con unas amigas del colegio. En la tarde, Hernández recogió a sus hijos, los llevó a su casa y Jenny se encontró con su sobrina en el terminal de transporte. Esa noche él se enojó porque llegó Camila. Eso fue lo que nos contaron los vecinos. En la casa hay 2 cuartos. En el del fondo pues se acostó mi prima con mi mamá y en la cama al lado estaba mi hermanito menor, Mateo. Y pues el cuarto que pega a la ventana estaba yo acostado con mi papá y al lado estaba pues mi hermano Brian. Mi papá cerró la puerta y él dijo como que bueno, ya a dormir. Pasada la medianoche, los vecinos empezaron a escuchar discusiones y gritos en la casa de los Hernández. Ellos llamaron a la policía
para decirle que en esa casa habían gritos, que estaban gritando las mujeres y que estaban gritando los niños. Pero dicen que la vecina me cuenta que la policía llegó y que todo apagado, todo en silencio. Como en una película de horror, la masacre ocurría al otro lado de los muros sin que los vecinos pudieran hacer nada por impedirla. La policía asistió al lugar 5 veces entre las 12:45 y las 6:30 de la mañana e inexplicablemente no entró en la casa. Por un error de la vida se perdió todo. Me levanté de la cama, pero pues estaba muy dormido y pues vi que las luces estaban prendidas del segundo piso. Y fue que fui al pasillo, entré al baño, y yo parpadeé y vi a mi papá ahí al frente. Y cuando lo veo, pues realmente yo sigo diciendo que no era él. O sea, él tenía una cara diferente, totalmente diferente. El cuerpo paramédico se solo acá. Listo, ya. Lo que siguió fue el horror. Hernando Hernández atacó a Sebastián con un cuchillo y luego con un machete, de la misma forma que se ensañó contra su mamá, su prima y sus hermanos. En pleno uso de sus facultades mentales y sin una gota de alcohol o alucinógenos en su organismo. ¿Qué fue lo que hizo, hermano? Él comenzó a atacarme. De hecho, si puedes notar acá en el dedo, o sea, realmente casi me lo baja. Y pues nada, es cuando siento, como te digo acá, el del pecho, y yo siento que ya estoy acá. Y ahí es cuando yo escucho, no sé, como que abrieron la puerta, alguna cosa, yo escucho, es cuando siento que ya no está al lado mío, y como te digo, es donde escucho al bombero. Él está revisando así cuarto por cuarto, y es cuando ya me ve y yo le escucho decir como que este niño está vivo. ¿Está vivo? Eran casi las 6:45 de la mañana cuando los bomberos acudieron al lugar y rompieron la puerta. 6 horas después de la primera llamada de auxilio, el único sobreviviente de esta tragedia anunciada fue Sebastián. Hubo una sanción, pero para los 2 policías que fueron en la moto a mirar. Y uno de esos policías, al año siguiente de la muerte de mi hermana, en febrero, se mató con un ladrón. Y el otro policía, pues lo sancionaron por 2 meses y ya paré de contar. Luego de la captura, Hernando Hernández negó haber matado a su familia. Hoy es conocido como el monstruo de Bosa. Fue condenado a 60 años de cárcel sin posibilidad de rebaja de penas. Que duraron mucho tiempo corriendo por toda la casa y bajando por las escaleras gritando y pidiendo ayuda. Está preso en la cárcel de máxima seguridad de Valledupar junto a otros asesinos tristemente célebres. El Estado y la policía y todos los entes, no, ninguno se comunicó conmigo, como si hicieran de cuenta que hubiera muerto también en esa masacre, ¿no? Sebastián sobrevivió, no dejó que su corazón se llenara de odio. Decidió hablar porque quiere subir la voz sobre la violencia intrafamiliar en Colombia. Y es que el año pasado, solo en Bogotá se atendieron 29.839 víctimas, de las cuales 22.044 fueron mujeres. Hay que denunciar, alzar la voz para decir que en casa hay personas que corren peligro. Él le llevaba a ella como unos 8 años, creo. Después de sanar las heridas y hacer un proceso en solitario, recibió una llamada de su papá. Tuve solo una llamada donde él me pedía perdón muchas veces. ¿Hace cuánto? Eso fue bastante tiempo, o sea, como unos 5 o 6 años. ¿Y nunca más volvieron a Y hablar? nunca más volví a hablar con él. ¿Y usted quiere volver a hablar con él? Sí me gustaría, ya que siento que hay cosas que hablar. Sebastián jamás podrá olvidar esa noche que partió su vida en 2. Ha hecho un trabajo de perdón. Lo que no ha podido es olvidar. Creo que la primera pregunta que le haría es el por qué, ¿sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué los niños? ¿Qué lo impulsó a hacerlo? ¿Quién le devuelve la vida a su hermana, Exacto. a sus hermanos y su mamá y su prima? Ahí es cuando, en esos momentos, cuando tú dices que harías cualquier cosa por volverlos a ver. Eso es lo que pienso todos los días. Realmente
Si todo el esfuerzo que haga aquí adelante lo pudiera ofrecer para que ellos volvieran, yo lo daría todo, hasta mi vida. Aunque no los va a poder volver a ver, los honra todos los días con ese empeño y ganas de vivir. No quiere que nadie pierda a su familia y viva una tragedia parecida a la suya por culpa de la violencia intrafamiliar. Anhela convertirse en un líder, demostrar con el ejemplo que en un país lleno de dolor e historias macabras como esta, es posible salir adelante y hacer los sueños realidad. Su fuerza arrolladora conmueve y contagia. Admirable, parcero. Gracias. En agosto del 2020, el Juzgado 64 de Bogotá condenó a la Policía Nacional por su actuación en este caso. Ordenó el pago de una indemnización que la familia de Sebastián considera insuficiente. La apelación está en manos ahora del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Ojalá que se haga justicia. Hola, los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí. Y si quiere ver alguna de nuestras grandes historias, es fácil. Haga clic aquí. Chao, nos vemos.